¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por acompañarse de Diálogo 21 en esta mañana de día lunes 5 de mayo de 2025. Ya de todos es del conocimiento, continúa la restricción del paso vehicular en la zona de Los Chorros, por lo cual tome vías alternas para que usted no se vea en contratiempos a la hora de desplazarse a sus lugares de trabajo. Más adelante vamos a comentar parte también de las últimas informaciones que se han generado en cuanto al tema del transporte colectivo, en cuanto al tema de la educación y los efectos que todo esto tiene también dentro de la actividad económica de nuestro país. Este día, desde luego, nos abocamos para hacer una lectura importante sobre un eje fundamental en el tema de crecimiento económico y también la generación de empleo. Vamos a hablar del estado actual de las exportaciones, por lo cual a ustedes les invitamos a que nos acompañen. Veamos a continuación el siguiente informe. Ante la creciente tensión comercial impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, los gobiernos de Japón, China y Corea del Sur intensifican sus esfuerzos para concretar un acuerdo de libre comercio trilateral. Las tres economías que juntas representan el 25% del PIB mundial y el 21% del comercio global buscan fortalecer la cooperación regional. Recientemente, Trump anunció una pausa de 90 días en la aplicación de nuevos aranceles, en cuanto Beijing evalúa abrir un diálogo con Washington, condicionado a que primero se eliminen los aranceles unilaterales, mientras que China niega haber iniciado conversaciones y acusa a Estados Unidos de manipular la narrativa. El acercamiento entre Tokio, Beijing y Seúl podría convertirse en un contrapeso estratégico estadounidense, marcando un nuevo capítulo en el equilibrio económico global. ¿Puede China ceder ante las condiciones de Estados Unidos o se mantendrá firme en sus exigencias? ¿Qué sectores se beneficiarán más si se concreta el acuerdo trilateral? ¿Qué impacto podría tener un tratado de libre comercio entre Japón, China y Corea del Sur en la economía global? Estas y otras preguntas serán abordadas esta mañana en Diálogo 21, informó Evelyn Granados. Bien, muchísimas gracias, Evelyn, por darnos esos insumos pertinentes que van a ayudar, desde luego, a complementar el análisis que vamos a tener con nuestra invitada esta mañana. De día lunes quiero darle la más cordial bienvenida a la presidenta de Coexport, Silvia Cuellar. Bienvenida, Silvita. Gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con usted esta mañana. Bueno, sin duda alguna voy a comenzar con algo muy práctico y particularmente lo mencioné al inicio del programa con relación a las restricciones del transporte o paso en el sector de Los Chorros. Obviamente el transporte de carga, que de alguna manera también mueve el tema y juega un rol importante en las exportaciones. ¿Cuáles son las lecturas que tienen ustedes sobre esta situación también que se da en esta zona? Mira, yo creo ¿Qué impacto ha tenido? Sí, yo creo que es importante indicar que entre más tiempo tu carga pasa en transporte, en carga, rodando, más se encarece la operación. Entonces, por supuesto, los empresarios lo que buscan es que su carga llegue lo antes posible a su destino. En ese sentido, cualquier tema, cualquier situación que se presente en el sentido de retrasos, por supuesto, esto lo que significa es, al final, mayores costos y teniendo que hacer otras acciones para que, tratando de que eso no sea tan grave. En ese sentido, la pregunta tuya, definitivamente el paso por Los Chorros es fundamental para muchas industrias de nuestro país y al no haber este paso y tener que tomar rutas alternas, lo que le significa mayores retrasos, definitivamente, ¿verdad? También hay restricciones por horarios, nada menos, hoy salió la restricción. Si bien es cierto, se están dando alternativas, porque hay pasos alternativos, pero siempre hay como que, siempre hay problemas, ¿verdad? Siempre hay retrasos. Es que no solo es la carga, sino también es, pensemos en quien va a su trabajo hacia esas zonas. Entonces, los que se mueven de este lado hacia la zona de Occidente, por supuesto que les afecta, ¿verdad? Hoy estaba viendo en la mañana noticias de que incluso había un poco de problemas con el tema de los buses que no estaban corriendo normalmente, que se van en Uber y eso les encarece.
etcétera, etcétera. Entonces, esperemos que solo sea un impasse, ¿verdad? Okay, creo que es esta semana, ¿no? Se prevé que esta semana sea, y el 5 11, indicó, sí, estaría no ahí abierto el día 11. Pero mira, por el otro lado, es un tema de seguridad también, no vayamos a tener un problema, ¿verdad? Hay que mantenerse siempre comprensible de la situación, no va a ser que le caiga hoy que está lloviendo demasiado, ¿no? Ajá, exacto. Definitivamente, así es, unidades del transporte colectivo estarían prestando el servicio gratuito, pero a última hora esta mañana pues el presidente giró una instrucción en vista de que muchas unidades no han salido a prestar el servicio y ha girado instrucciones a la Policía Nacional Civil para girar órdenes de captura contra los propietarios que no han sacado sus unidades para el transporte colectivo. Por un lado. Por otro lado, también tenemos el Ministerio de Educación, que ha girado también instrucciones a las escuelas para que éstas puedan, a manera opcional, establecer mecanismos de teleclases que les permita de alguna manera evitar el tráfico por la zona. Bueno, así está la situación. Estamos cumpliendo el primer trimestre del año. ¿Cuál es la situación del sector exportador para entrar de lleno a hablar del tema? Pues fíjate que aquí hay buenas nuevas. Ah, qué bueno. Eso en el primer así es bueno comenzar la semana. Es bueno, ¿no? Con buenas nuevas, definitivamente. Qué bueno. En el primer trimestre del año, las exportaciones comparadas con el trimestre pasado aumentaron en volumen y en valor. En volumen un 7% y en valor un 8%, 8.8, casi 9%. Eso significa que de 1.500 millones que exportamos el año pasado, ahora exportamos 1.681. También tiene que ver con algunos movimientos que se retrasaron el año pasado y hoy ya se están trasladando, ¿verdad? Esas exportaciones. Mira, el único sector que tal vez ha tenido un poco de disminución es el sector de maquila, pero también no es que el sector en sí disminuye del todo, sino que ahora la práctica, o más bien el tema del paquete completo, de ya no solo envíame todo y aquí solo lo elaboramos y lo enviamos de regreso, o sea, lo confeccionamos, por ejemplo, en el caso en el caso de ropa, o también está el caso de los conductores. No, esto ha ido evolucionando y ahora mucho de esa maquila pasa a lo que es producto completo. Entonces aquí tenemos el hilo, el algodón, el diseño, etcétera, etcétera, y ya pasa a lo que se llama paquete completo. Entonces ya no está clasificado como maquila. ¿Qué quiero decir? Que no es que la maquila haya disminuido en su demanda en toda su línea, sino que pasa a otro rubro, ¿verdad? Que es paquete completo, y eso es en productos exportados, no como maquila como tal. Entonces, por eso vemos que no es que ha sido tan, más bien estamos viendo que no es que hemos tenido una reducción significativa, sino más bien hemos tenido aumento en general. No obstante, sí tengo que decir que el sector más afectado, por supuesto, en este tema de maquila, el sector textiles, confección. Sin embargo, ese sector sigue despuntando y siendo el primer sector de exportación del país. ¿Verdad? Es un sector súper importante. Sí, porque ahí se senta mucho la base laboral muy significativa. Exactamente, la generación. Claro, porque este país es lo que necesita es empleo, y ahí está. En así es, las zonas francas se abrieron con ese concepto, mano de obra. Y no solo fue El Salvador, aquí lo hacemos Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica más o menos, porque anda por otro rubro, ¿verdad? Pero ese ha sido el pensamiento, mano de obra que se genera en estos sectores. Entonces, es importante afianzarla, cuidarla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, se ha sabido por qué esa disminución también. Pues la disminución se da porque la mayoría de ese sector va hacia Estados Unidos. Yo te diría que el 90% es Estados Unidos. Entonces ha habido una contracción, un poco de contracción en la demanda de Estados Unidos, ¿verdad? Hasta ciertos productos que nosotros estábamos maquilando. Entonces eso contrae la demanda, por supuesto. Y ahí es donde viene la disminución. Sin embargo, nosotros consideramos que este sector va a ir saliendo adelante, consideramos que hay buenas perspectivas, estamos viendo, y ya vamos a hablar del tema de
de los aranceles del 10%, Claro. vemos retos, pero también vemos oportunidades. Que creo ¿verdad? que esa es la base más importante. Y entrando un poco más de lleno, hablando de ese mercado estadounidense, hay una información que se conoció donde existe de toda esa actividad operativa que tiene uno de los puertos de mayor auge en los Estados Unidos, que es el puerto de Los Ángeles, tiene problemas serios en cuanto digamos, a toda esta guerra o a este escenario en el cual se mueve el tema de los aranceles. Ya vamos a hablar de eso de manera muy directa. Pero sí, creo que con base a esta primicia de cómo está, digamos, actualmente el sistema, el sector exportador en nuestro país, ese 10% representa una oportunidad entonces para nuestros exportadores. Sí, nosotros lo vemos en dos vías, ¿verdad? Un reto, una oportunidad. En este momento, ese 10% se aplica a todos los países, porque ¿qué hizo el presidente Trump? Dijo dar una pausa de 3 meses, ¿no? Mucha gente pensó que esa pausa de 3 meses a la aplicación significaba también una pausa para la aplicación del 10%. No fue así. Nosotros pagamos el 10% y en sí ya hay empresas que están aplicando esa subida, digamos, ese arancel del 10%. O sea que, como tal, todos los países en este momento están pagando por lo menos un 10%, excepto aquellos con los que ha hecho algún trato especial, por ejemplo, Canadá, por ejemplo, México, China, que tiene otro trato, ¿verdad? Ahí son otros temas. Son otros 20 Pero en dólares. este momento, ¿qué podemos decir? Son otros 20 dólares. En este momento podemos decir que todos estamos en iguales condiciones porque todos estamos pagando el 10%. Ahora bien, sí afecta porque, por supuesto, recordemos que tenemos que vernos hacia esas cadenas de valor, ¿verdad? Nosotros no somos aislados de que sí, se le aplica el 10% a ciertos productos que antes tenían un arancel cero y nosotros los traemos de Estados Unidos y se le está aplicando un 10%, por tanto a nosotros nos afecta, porque hay un incremento, ¿verdad? Estoy hablando más de insumos, de materias primas, etcétera, etcétera, que nosotros traemos de esos países. No obstante, también tenemos que recordar que hay excepciones, ¿no? Ahora bien, Estados Unidos para nosotros representa en este momento el 33% de las exportaciones. Sí quiero decir que Estados Unidos ha venido bajando en cuanto a la representatividad que tenía, porque estamos hablando de que en un entonces Estados Unidos pudo haber representado hasta el 45% de nuestras exportaciones totales y ahora estamos hablando de un 33%. O sea, diferentes temas, diferentes cosas que se presentan, ¿verdad? Pero hay algo bien importante y nosotros lo decimos mucho en Coexport. Es importantísimo Estados Unidos y no lo podemos dejar, es nuestro principal mercado, es un mercado que va a seguir siendo importante, pero hay otras oportunidades. Entonces tenemos que diversificar los mercados. Entonces eso es lo que está significando esto. Este 33% es Estados Unidos, pero ahora sube Centroamérica más de lo que antes era y suben otros países, ¿no? Estamos buscando hacia Sudamérica, estamos buscando hacia Europa, Esa es la oportunidad que se puede ver, es decir, esa cadena de valor que se puede encontrar en otros países. En otros países. Centroamérica, me decía un empresario recientemente, si es nuestro mercado quizás que compite regionalmente con Estados Unidos, ¿no? Sí, exactamente. Okay. Y hay necesidad de eso en ambas vías, en traer y en llevar nuestros interesante. productos. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con más. ¿Cómo están operando también nuestros puertos acá? ¿Qué respuesta les están dando a los exportadores? Creo que es importante medir los alcances que ha tenido esta nueva operatividad que tiene a partir de esta empresa GIR, porque está operando nuestros puertos. También que es un factor importante que puede medirse dentro de esa lectura que se tiene del sector exportador en nuestro país. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros.
Vamos desde luego a esta hora, como siempre, invitarle a ustedes para que pueda degustar una taza de café, y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Disfrútelo porque rico es calidad. Buen provecho también con café rico a nuestra panelista de esta mañana que nos acompaña, Silvia Cuellar, presidenta de Coexport. A ver, un poco cerrando ese ciclo de ese 10% que es el general que impuso Estados Unidos frente a esa guerra y esa expectativa a nivel mundial que los tiene para poder hacer más elevados los aranceles a aquellas economías como China, México, Canadá y otros que de alguna manera representan para él, según una falta de reciprocidad para poder aplicar estos. Sí, mira, nuestro reto creo más importante ahí es que México en este momento tiene una posición mucho mejor y nosotros competimos con México en varios productos, incluso en el tema de confección, pues porque recuérdense, México tiene muchas maquilas, ¿no? Y por supuesto que si tiene un trato más especial que el nuestro, pues donde más económico es hacer el producto, pues ahí se van. Pero por el otro lado, hay otros países a los que se les aplica un mayor arancel. Entonces hay una oportunidad para nosotros, porque incluso ya se está dando. Ya hay empresas buscándonos a que nosotros hagamos el producto para esos países que antes no nos buscaban, no necesariamente. E incluso te estoy hablando que algunos nos están buscando para sustituir productos que traían de China. No es tan fácil competir contra, ¿verdad?, productos pero puede ser. No es imposible pensar que nosotros podamos elaborar algunos productos. Y de esta guerra arancelaria, ya entrando un poco, que se logre concretizar a pesar del impasse, o mejor dicho, del pase que ha dado de 3 meses el presidente, ¿podemos sacar también provecho? Eso es lo que estoy hablando. Podría ser. Es decir, provecho en el sentido de que, bueno, si China tiene problemas, pues nosotros podemos ir por China también, ¿no? Exactamente, ahí está el tema. Hablando en términos muy. Nosotros podemos incluso. Muy a los salvadoreños, perdón el término. No, y siempre tengo que decirlo porque es correcto. La competencia ya está entre nosotros en la región. ¿Cómo vamos nosotros primero, verdad, a ofrecer esas oportunidades? Aquí estoy yo, aquí se puede producir con buenas perspectivas, con buenas condiciones para aquel que quiere venir a invertir, porque entonces ya no va a estar invirtiendo tal vez en China, pero va a querer invertir en otro país, va a buscar México, va a buscar la región, va a buscar Sudamérica. Ahí estamos. Entonces, esas son las oportunidades que se nos pueden presentar, en donde podemos atraer otro tipo de industria hacia nuestro país. Es inversión de fuera, ¿no? Sí, presidenta, pero la exportación es el reflejo de una actividad productiva fuerte, sólida. ¿Cómo está? La exportación, ¿sí? Es por No, me refiero yo a la parte productiva. ¿Está en las condiciones pertinentes para volver o ser más competitivo frente a ese escenario? Son retos buenos, ¿verdad? Wow. Nosotros tenemos. Esa era la pregunta. Sí, son tenemos retos ahí buenos. 3 retos, ¿verdad? Depende de qué tipo de industria es la que queremos traer. ¿En dónde somos fuertes nosotros? Somos fuertes en maquila, ¿verdad? Somos fuertes en ese tipo de operaciones textiles, confección, etcétera, etcétera. Somos fuertes en conductores, somos fuertes en también autopartes, se está desarrollando bien. Pero hay que buscar otros rubros que podríamos ser, ¿no? Por ejemplo, se está buscando en dispositivos médicos. Es una buena alternativa, ¿por qué no buscarla? ¿No? Porque no es lo que tenés, es también hacia dónde puedes ir frente a esas oportunidades que se te podrían dar de mover industria a estos países. Y también no dejo de decir que es importante el tema servicios. ¿Qué otros servicios se pueden dar, verdad? Ya no voy a hablar del turismo, voy a hablar, por ejemplo, de los call centers. ¿Y cuál es el reto de los call centers? Que no hay suficiente inglés. Entonces, ¿qué retos tengo? ¿Qué más fácil? Esos retos puedo ir minándolos para poder crecer en estas otras industrias. Pero hay un reto todavía mayor, o sea, el tema educativo en nuestro país. Muchos países nos aventajan porque nuestra educación todavía tiene que ir más adelantada, si solo hablarte del inglés. Bueno, ahora estamos en un proyecto, incluso debo decirlo, que estamos en un proyecto que ganamos, en donde nos pareció excelente la apuesta de darle a los estudiantes de último año la oportunidad de llegar a certificarse con el TOEFL. Los de último año de las escuelas. Excelente. Debería de venir desde primer grado, ¿verdad? Claro. Todo. Pero siempre es requisito para pasar el año. Entonces, la educación es un reto,
¿verdad? El otro reto es el tema logístico. Ahí vamos. El tema logístico. ¿Cómo están operando los puertos ahora con esta nueva empresa, Gilport? ¿Cómo están? ¿Se Mira, oía de algunos atrasos, complicaciones? Yo diría que CEPA concesionó a Gilport, a Acajutla y La Unión, ambos puertos. Ok, el reto que ellos tienen es, ellos constituyeron incluso una ¿cómo se llama? Una sociedad mixta, ¿verdad? Que esa ahora se llama Unión Portuaria del Pacífico. Mixta. Entonces ya nos vamos a referir a esa, ya no es CEPA, ya no es nada, es Unión Portuaria del Pacífico. Ellos son los responsables de sacar adelante ambos puertos. Ok, cuando nosotros hablamos con el gerente actual de eso, nos dice, nos hemos encontrado muchos problemas. Problemas de que los equipos los tienen que actualizar, más bien que poner a tono de lo que se requiere para el movimiento que se está generando en Acajutla. Porque lo que también tengo que decir es que ese movimiento en Acajutla ha ido creciendo la demanda y el puerto ha seguido igual, con los mismos servicios. No ha ido creciendo acorde a la demanda que se está generando. En palabras simples, los problemas que tiene son los hereditarios. Sí. Es lo que, por supuesto, es lo que a él lo que debió haberse hecho en el pasado, ¿no? Con X condiciones, ¿verdad? Y las condiciones en donde él indica es que no está bien el muelle X, no está bien el muelle Y. Pero hay plazos y términos para levantarlo y reconvertirlo, ¿no? Entonces ellos lo que dicen es la inversión a ejecutar ahora estimada es de 50 millones, de los cuales nos informan 20 millones son para equipo, pero el equipo no viene hoy, el equipo viene dentro de tanto tiempo, y en el ínterim que ese equipo no está adecuado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los exportadores? Aguantarnos, no solo los exportadores, los importadores, todo eso, todos esos problemas que se están generando. Mira, hay empresas que están gastando, la inversión que ellos van a hacer es alrededor de 1.600 en ambos puertos, pero en lo que va del año, este año, lo que se ha sentido es que es un problema tal que hay empresas que están con un costo adicional de casi $500,000. Una empresa sola me dijo, mira, aquí lo tengo, ¿verdad? En lo que va del año, con costo acumulado por todo, casi $500,000 entre multas de clientes porque les llegas tarde, extras de almacenamiento porque no lo puedo sacar, ¿verdad? O no lo puedo enviar. Y hay un tema bien importante que ante ¿qué hago? No me puedo esperar. Las empresas, muchas, están haciendo que su carga baje en Panamá. Al bajar en Panamá, la tengo que trasladar hacia nuestro país en vía terrestre. Vía terrestre. Wow, esa es primicia esta mañana, ¿no? Eso es 200% más alto. A raíz de estos problemas, se están yendo a Panamá y de allá se vienen. Porque recuérdense, hay un costo elevado, hay un costo que se eleva considerablemente. ¿Quién asume ese costo? ¿Aló? ¿Quién lo asume? Definitivamente, en primer lugar, lo absorbe la industria, la empresa, ¿verdad? Después, ¿cómo hace para que esos costos extras no se vayan todos hacia su, ¿verdad? No puede. Entonces, mucho de esto es exportación, ¿no? Porque recordemos que aquí estamos hablando de dos vías. El puerto trae y por el puerto envío. No obstante, nosotros estamos manejándonos mucho por los puertos de Guatemala, que también tienen problemas serios, y Honduras, que no tiene tan problemas serios, no tiene tanto problema, sin embargo es un poco más caro la operación en Honduras, ¿no? Entonces, el reto ahora, y yo lo dije al inicio, ¿verdad? Entre más tarda tu carga en ser transportada, más cara es. A ver, pero si se concesionó el puerto, para poder de alguna manera ser más ágil, más inmediato, y no se logró. Y no se logra en forma inmediata. Y si no logra de forma inmediata, entonces, ¿cuál es la...? Pues sí, la esperanza de nosotros es que sea lo más rápido posible. ¿Y qué podemos hacer? Si, como decía el gerente, yo quisiera hacerlo más rápido, sin embargo tengo tantos problemas que ir agotando día a día. Mira, nosotros tenemos una empresa hace dos semanas, una empresa que nos llama y nos dice,
no me acuerdo cuántos camiones tenía que bajar de un barco. Y de ahí los bajan y los llevan a una bodega y de la bodega se van. Pero el problema es que tienen tan poco equipo incluso que el equipo no da abasto. Ok, pero ¿verdad? los plazos, decía que por muy corto que sea el plazo... Ellos habían dicho que en este trimestre ellos nos habían informado en un foro que tuvimos, que en el primer trimestre de este año ellos iban a tratar de generar el nuevo equipo, tener los nuevos equipos necesarios, ¿verdad? Van a tener nueva flota, ellos mismos van a poner camiones para que se muevan. Los muelles van a ser, están reacondicionando incluso el flujo que se da de lo que viene de los muelles a las bodegas, etcétera, etcétera. Ellos nos indicaron el primer trimestre, para nosotros es un reto y lo tenemos que lograr. Veamos ahora a partir de mayo, de abril, todavía no se ha mejorado. ¿Qué se puede ir viendo al respecto ya, en concreto? Sí, lo único que nosotros estamos haciendo, que las empresas hacen, y nosotros como una comunicación directa, ¿verdad?, con ellos, es cómo va, lo está agilizando, viendo qué otras alternativas, los mismos sectores les hacen propuestas, creemos que esto podría resultar mejor. Ahí se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo. ¿Hay atasco actualmente en los puertos? Sí hay atasco, definitivamente que hay atasco. Y hay atasco de que hay empresas que se están esperando hasta 3 meses y no entra su... Y ahí está la premisa, que en su momento pues se están yendo a Panamá y de allá mejor se vienen en 3 días, 4 días. ¿Y sabes qué pasa? Que los barcos que hacen, bueno, no puedo bajar en el puerto de Acajutla, me voy al puerto X, bajo en este puerto y regreso a Acajutla. Todo eso son retrasos que se van dando en la cadena. ¿Y eso qué significa? Más costos para ti, o sea, para la empresa, para el que esté esperando la materia prima o para el que esté esperando enviar su producto. Voy a hacer una pausa y regreso un poco con las conclusiones, porque nos falta un poco otros análisis pertinentes de esta sección, digamos, de análisis económico con la que hemos abierto esta mañana de día lunes, conociendo cómo este tejido económico y sobre todo este brazo importante que tiene el sector exportador está siendo evaluado en este primer trimestre del año 2025. Voy a la pausa, no me cambie, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, y los sectores que en algún momento, a raíz de los inconvenientes que se estarían generando para traer la carga en nuestro país, ¿cuáles son? ¿Qué sectores? ¿Estamos hablando del puerto? Sí. La verdad que es generalizado. Es generalizado. Sí. Bueno, sobre todo traemos mucho a granel, ¿verdad? A eso iba. El granel, por ejemplo, el azúcar es importante. Que es un poquito más delicado a la hora de tratar y hacer ese trasiego. El azúcar sale por ese puerto, ¿no? Y es importante que salga lo más rápido posible, pero sí se han tenido, ellos han tenido pérdidas significativas, de acuerdo a lo que hemos informado, nos han informado. La materia prima es fundamental, si se retrasa, es más, empresas por el retraso del ingreso de materias primas, los costos, como dije, se les van para arriba. Entonces, ellos tienen unos proyectos que nos han mostrado muy buenos, por supuesto, se va a ampliar, se va a abrir un nuevo muelle, pero todo esto no es tan inmediato, es más a largo mediano y largo plazo. Lo inmediato es la situación que está ahora tan caótica, de esa aglomeración, de ese retraso que está causando mayores costos, es la situación que se está presentando. Entonces, lo que se está viendo es incluso tratando de ver si se hace como un grupo, empresarios, puerto, para ver cuáles son mejores esas alternativas. No dejarle solo al puerto y solo a ellos que estén viendo el problema, sino que vean también el lado nuestro. Y bueno, creo que está un poco más de más esta pregunta, pero ¿quién asume todo ese costo? Sí, ¿Se traslada ese costo? No se traslada. O sea,
Ah, bueno, sí. ¿Quién lo asume? Los empresarios. Los empresarios, Claro. ¿verdad? Si tú has pactado un precio de exportación, no lo puedes mover. Ya está pactado el precio. Entonces, si yo estoy vendiendo, por ejemplo, si nosotros estamos vendiendo no sé, Ok, X un producto, X producto. a X valor, ¿verdad? Ya lo negocié, independientemente de lo que sea, ya lo negocié, incluso hablando del 10%, ¿verdad? O sea, ya lo negocié y ese es mi precio de exportación. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, cualquier tema que sucede en la cadena, en todo el transcurso, tiene que ser absorbido por la empresa que está vendiendo, porque ya pactó un precio de venta, ¿no? A menos que haya algo de verdad, de fuerza mayor. El problema del puerto es un problema de país. Lo absorbe el que está aquí, ¿no? Entonces, al final, digamos al contrario, yo traigo mucha materia prima, yo traigo muchos productos que se consume aquí. Ahí podría haber una oportunidad, ahí no es una oportunidad, ahí podría ser que en determinado momento algunos productos se puedan encarecer, ¿verdad? Y a Al la hora venderlos aquí. de haberse hecho todo ese nuevo modelo de negocios, de relaciones entre la autónoma y esta privada, ¿no se habrán tomado en cuenta en un estudio o considerado todas estas situaciones, retos que tenía para hacer esa reconversión industrial y ser más efectivo y no tener y superar los atrasos o la lentitud con la que venía actuando y por lo cual se concesionó? Nosotros, claro, la concesión se da precisamente porque Porque se algo le da está a alguien pasando, vamos a ajá, corregir un atraso, pero si no hay atraso, entonces vamos queda a lo mismo, ¿no? concesionar a una firma que lo pueda hacer bien, ¿verdad? Claro. Que tenga la inversión, que haga la inversión. Entendería yo que para Jeep, por Para 50 millones de dólares en una primera, porque entiendo que hay una proyección de Sí, hay inversión es a correcto, largo los plazo. 50 millones que dijimos a inmediato plazo, pero es 1.600, ¿verdad? El tema es que cuando entran en la operación, tal vez habían algunos factores que no los tenían tan claros, ¿verdad? Y entonces se presentan en el camino y deben de organizarse, nosotros pensamos de organizarse mejor, ¿verdad? Ok, interesante. Conclusiones. Conclusiones, mira, yo quiero referirme al tema del 10%, al tema de la aplicación del 10%, porque creo que es importante que el gobierno está haciendo sus gestiones, así como nuestro gobierno está haciendo gestiones, también otros, pero nuestro gobierno está haciendo sus gestiones y dando argumentos, etcétera, etcétera, y confiamos que tendremos buenos resultados. Creemos que varios países vamos a ir disminuyendo eso y ya no se nos aplicará el 10%. Es importante, porque de lo contrario, ese 10%, ¿quién lo absorbe ahorita? O sea, si tú ya pactaste un precio de venta, ¿no? Sea que, ¿verdad? Ya está pactado. Entonces, pero sin embargo, y yo quiero decir algo y creo que quiero finalizar la entrevista diciendo que, sin embargo, con todos esos bemoles que estamos viviendo, estamos viendo que nuestras exportaciones están aumentando. Y eso es bueno decir, el sector exportador está creciendo y está creciendo en todos los rubros, Sí. ¿verdad? Entonces, me quedo con esa intención de seguir conociendo más, abrir la semana siendo optimistas, ¿verdad? Porque de sectores como los que representa usted, Silvia, obviamente depende muchísimo, ¿verdad? El sueño y la esperanza de muchos trabajadores que necesitan estabilidad para poder seguir haciendo de este país. El comercio exterior va a seguir, las exportaciones van a seguir. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber aceptado la invitación de acompañarnos. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos para hablar precisamente con el ministro de Salud, Francisco Alaví, y hablar precisamente de cómo está el país también en cuanto a la evaluación de enfermedades como tal. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a conversar en esta segunda parte del programa con el ministro de Salud, Francisco Alaví, una evaluación de acerca de cómo está el cuadro epidemiológico, el cuadro de enfermedades en este primer trimestre del año 2025. Gracias por acompañarnos, ministro. ¿Cómo está? Un placer. Buenos días a toda la población que se está informando desde temprano a través de los medios de comunicación, y es importante que conozcamos cómo es el panorama de las enfermedades epidemiológicas que tenemos en este momento. Y sobre todo, ministro, porque ya estamos teniendo las primeras y fuertes lluvias, ¿no? Que parece ser que dan paso ya oficialmente a lo que podría ser el invierno, ¿no? Sí, yo creo que cuando estamos en este momento de inicio de invierno, pues definitivamente hay que tener presentes ciertas enfermedades características en nuestra región y en nuestro país. Y ¿gastrointestinales, ministro? Gastrointestinales, respiratorias. Siempre se presenta el mal de Mayo, que es lo común. Que es lo más común. Que se le llama hoy en día, ¿no? Que es problemas digestivos. Correcto. Esa es una de las enfermedades más comunes, las gastrointestinales, las enfermedades respiratorias y también el tema de las arbovirosis, que no deja de ser un punto que hay que prestar mucha atención. Y entre las arbovirosis, como todos sabemos, el tema del dengue. Sin embargo, en este momento es muy importante ver cómo a través de todo el boletín epidemiológico nos está dando o nos arroja los datos de qué es lo que está sucediendo a lo largo de todo el territorio. Y vemos que ambas enfermedades, tanto gastrointestinales como respiratorias, que creo que es lo importante, están en una zona de seguridad, lo cual nos da tranquilidad. Nos dice, bueno, eso quiere decir que estamos relativamente en un número de casos que es considerado como una zona de seguridad, y también el caso de las arbovirosis, lo cual nos traduce que las acciones deben continuar realizándose para continuar en este corredor epidemiológico. El comparativo frente a países que son vecinos, ¿andamos bien en los indicadores de estas enfermedades? Pocos países tienen la oportunidad de dar la data con tanta frecuencia, entonces es un poco difícil el poder tener... preciso poder dar una comparación. Eso, ¿no? Sin embargo, en todos los datos que se han ido recolectando por parte de los mecanismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud, que son los que velan por el bienestar, digamos así, de la región de las Américas, en este momento no hay datos que alarmen ante una situación específica o particular como ha sido en otras ocasiones, como el tema de las arbovirosis. Ahora bien, es muy importante tener presentes que hay ciertas situaciones silentes o aquellas afectaciones que pudieran llegar a ser en algún momento un impacto importante, y eso tiene que ver con todas las enfermedades inmunoprevenibles. En ese caso, El Salvador tiene la oportunidad de contar con un buen esquema de vacunación, que tiene la característica de poder cubrir muchas de las suministro de muchas de las vacunas que son las principales en proteger contra enfermedades inmunoprevenibles. Entiéndase sarampión, varicela, el tema del hexavalente que cubre neumococo y una serie de enfermedades que podrían llegar a prevenirse, a pararse, si se aplica un medicamento como es este caso. Ministro, hablando de, como todo cuadros, digamos, de enfermedades, siempre hay unas que no dejan de llamar un poquito más la atención, sí, y de poder ser más atendidas. Por ejemplo, este del virus manos, pie, boca, que se volvió bastante, digamos, frecuente. ¿Cuál es el estado? El tema del dengue, que también salió en su momento. ¿Cómo ha sido? Yo creo que es bien importante ver que siempre existen enfermedades consideradas enfermedades endémicas, aquellas enfermedades que son muy comunes en una área geográfica, en una región en particular. Y nosotros, al ser un país tropical, tenemos nuestras propias enfermedades endémicas relacionadas a esta característica en el clima. Entiéndase las arbovirosis, una de las enfermedades a la cabeza, el tema de las enfermedades respiratorias, el tema de las enfermedades gastrointestinales, que creo son una de las principales causas de consulta, no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial. Ese dato es muy importante. Y también el tema en particular de ciertas afectaciones a grupos específicos o grupos etarios priorizados. En ese sentido, el tema del síndrome mano-pie-boca es una de esas enfermedades que produce específicamente un grupo etario, niños menores de 5 años. Eso está causado por un virus, el Coxsackie virus. Es una enfermedad autolimitada, no es una enfermedad que va a generar una letalidad
per se, pero puede generar ciertas afectaciones relacionadas a la sintomatología. Como ustedes pueden ver, generan lesiones dermatológicas tanto en manos, en boca, genera que estas lesiones dermatológicas puedan dar sintomatología asociada. ¿Qué sintomatología? Bueno, si tenemos lesiones dermatológicas en la boca, genera dolor, y este dolor puede influir en que los niños no estén ingiriendo adecuadamente agua y su hidratación no sea la idónea, y esto genera cuadros de deshidratación. Además, también puede generar cuadros de infección sobreagregada sobre las lesiones dermatológicas. Esto conlleva a que luego haya que utilizar ciertos tratamientos para poder dar solución a esas lesiones dermatológicas. En general, esta enfermedad, como repito, tiene sintomatología importante, más cuando hablamos de un grupo tan vulnerable como son los niños menores de 5 años, y sobre todo tiene una facilidad de transmisión, pero es autolimitada y no genera complicaciones graves. No es grave y no es letal. Y ya no he escuchado decir, parece ser que, como usted dice, son ciclos o momentos coyunturales, ¿no? Sí, son momentos en los cuales también, acordémonos que hay zonas donde hay bastante conglomerado de niños, y en esas zonas se facilita la transmisión. Correcto. Ministro, otra información que se conoció por ahí, y que se hablaba sobre posibles aumentos o incrementos de casos detectados a la hora de hacer el examen del VIH. ¿Es falsa esta información? No, mire, es totalmente, esa información es totalmente no concordante con los datos que se manejan actualmente. ¿Cómo está en El Salvador? Hay una reducción de casos. En El Salvador pasamos de tener un poco más de 1.100 casos reportados anuales a bajar a cerca de 900 casos en este momento. Yo creo que es muy importante ver cómo en El Salvador la data tiene una tendencia de disminución. Se hacen todos los esfuerzos, detección temprana, se hace también el inicio del tratamiento oportuno, y esto logra generar que haya un control. Ahora bien, es importante darnos cuenta que a veces la información circula, no solo una información correspondiente a nuestra latitud, sino que informaciones correspondientes a regiones, a otras regiones del mundo. Entonces, es muy probable que esta situación es la que esté sucediendo, que puedan haber zonas en otras partes del mundo donde sí hay un incremento de estos casos, y esto corresponde a la información que se ha hecho viral en los últimos meses en redes sociales. Y esto es muy importante porque la información no solo circula para un país en específico, sino que puede demostrar lo que está sucediendo. En El Salvador hay una reducción de los casos, y no solo eso, sino que se sigue garantizando la gratuidad de los medicamentos a este grupo de población que padece este tipo de enfermedades, y garantizando el medicamento más adecuado para este tipo de pacientes. ¿Y a qué se debe, quizás un poco en el comparativo con el resto, a lo mejor o tendencias a la baja que se tenga a la hora de identificar el patrón de una enfermedad? ¿A qué se deben los factores educacionales? Una buena campaña, una buena promoción, el dengue que sí se controló, producto también, porque aquí hay un factor educacional y sobre todo de responsabilidad personal, digo yo, porque las enfermedades a veces así se pueden prevenir. Si yo tengo el montón de ¿cómo se le llama? Estancada agua en mi casa, obviamente voy a tener un criadero de zancudo. Es correcto. O sea, entonces hay patrones. En el caso del VIH, por ejemplo, ¿hay conciencia sobre este tema en particular para poder prevenir la enfermedad? Sí, yo creo que es bien importante el poder tener siempre la promoción de la salud en varios aspectos que son relacionados a enfermedades que puedan tener un impacto importante. Y en ese sentido, en el tema del VIH hay constantes campañas que van a lo largo de todo el sistema de salud, pero más allá de solo el sistema de salud debemos de entender que también esto es transversal en todas las etapas de la vida. Y es ahí muy importante que también todo lo que se da en el sistema educativo tiene un importante efecto en la educación, y por supuesto en las decisiones que posteriormente pues toda la población pueda tomar con respecto a este tema, que puedan ser vitales para evitar contagios y otro tipo de situaciones. Entonces, en ese aspecto, decir, los programas están a lo largo del territorio a través de las unidades de salud, pero creo que es muy importante que también veamos que no solo es un tema inminente de la unidad de salud, del hospital, del promotor de salud, sino que tiene que generarse desde la base, y eso es desde el sistema educativo, lo cual nos permite que tomemos las conciencias. Yo creería que nuestro país tiene una de las
virtudes en el que todavía la población está como con bastante conocimiento sobre muchos temas relacionados a efectos que puedan ser perjudiciales, a diferencia de otras latitudes que hay como mayor libertad en estos temas, y esto puede facilitar el incremento de estos casos de la enfermedad en particular. Ministro, sabemos muy bien de otros, digamos, acontecimientos que vienen marcando todo el quehacer del trabajo que ustedes como cartera de Estado están llevando a cabo. Extra Cámara le hablaba sobre esta digamos, esta evaluación que se hizo para que pueda el país tener acceso a medicamentos para el cáncer infantil, por ejemplo. Sí, yo creo que esto es importante. El tema del cáncer infantil es una situación que está sucediendo a nivel internacional, y ciertos países tienen oportunidad a través de mecanismos internacionales, como es el tema de la OMS, OPS, para poder participar en programas en los cuales se brinde apoyo a la población infantil con fármacos, con acceso, con diferentes mecanismos de ayuda para poder garantizar que la población infantil vulnerable a cáncer pueda obtener esos tratamientos. Creo que desde el aspecto del sistema de salud se ha hecho una inversión en ciertos medicamentos oncológicos que antes no se tenían, y que nos permite el demostrar cómo el país está haciendo un esfuerzo por cubrir ciertos tratamientos o enfermedades que son sumamente costosos, pero sobre todo que puedan hacer el cambio o la diferencia en una enfermedad oncológica en un niño. Entonces, partiendo de esto, hemos tenido la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud, del tema también de la OMS, para poder acceder a este tipo de programas, los cuales nos permiten el poder tener medicamentos de calidad a un menor costo, y sobre todo el poder apoyar y garantizar de esta manera que los niños puedan acceder a una terapia oncológica eficiente. Sigue siendo el cáncer, en términos generales, digamos, un hecho muy significativo. Mire, yo creo que es una enfermedad de impacto, y es una enfermedad significativa por una razón. Se ve muy frecuentemente encontrarse amigos que tienen esto, sí, amigas. Creo que es importante el entender que no es que lo mencionemos por un incremento en la frecuencia, sino que más bien porque siempre va a ser una enfermedad que tiene un impacto negativo por el tipo del tratamiento y, por supuesto, las condiciones que conllevan a padecer una enfermedad oncológica. Entonces, independientemente de la cantidad, siempre vamos a hablar que esto tiene un impacto negativo en la salud de la población importante. Los tratamientos no son al 100% efectivos, conlleva mucho sintomatología, y es una situación bastante difícil. Yo creo que toda la población, o aquella que ha tenido un familiar o incluso que padece una enfermedad oncológica, comprende lo difícil que es esta situación, y el sistema de salud está tratando de incorporar nuevos medicamentos que puedan dar esa cobertura. Sin embargo, en el tema en particular de la terapia oncológica, cada día siguen saliendo nuevos fármacos que incluso están en este momento en desarrollo, que todavía no están disponibles en nuestra región, y eso hace muy complejo el manejo de la enfermedad oncológica. Sí, porque al final se habla mucho de que ya hay cura para esta, y a veces se cae demasiado en ese exacerbo especulativo, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante, porque en muchas de las terapias han demostrado eficiencia y sobrevidas, pero terapias que sean milagrosas todavía siguen siendo difíciles el tema del cáncer, ¿verdad? Bueno, en innovaciones y mejorías, quisiera un poquito también hablar acerca de cómo se trabajó hoy de cara a lo que fueron y la experiencia que se recogió hoy con el periodo vacacional, ¿no? Sobre todo de enfermedades y todo esto. El sistema de emergencias nacionales estuvo pero muy activo. Sí, estamos haciendo una evaluación, por cierto. Ha continuado totalmente activo, pero creo que en este periodo vacacional es donde mayor frecuencia de uso de los servicios de salud se puedan tener, y definitivamente creo que se puso a disposición cerca de 20,000 recursos que estuvieron distribuidos a lo largo del territorio para el periodo vacacional. Esto incluye no solo el tema de la emergencia médica, sino que el funcionamiento de los hospitales. No separaron las acciones, hubieron acciones de control de niños sanos, hubieron acciones de control de madres que están en el puerperio, se tuvo el control de emergencias, de consultas en general, y no se suspendieron todo el tema de la cirugía. Yo creo que esto es algo muy importante. Sabemos que en el periodo vacacional, sí, en efecto, la mayor parte de la población toma
ese momento para convivir en familia, para diferentes actividades educativas, culturales y turísticas, pero también no están exentos de que puedan existir complicaciones. Y es ahí donde el sistema de emergencias médicas ha estado pendiente para poder brindar todos los servicios necesarios ante situaciones así. Cuénteme el avance actual del Hospital Rosales. ¿Cómo está? Sí, yo creo que es algo que los salvadoreños nos tiene como bastante todos queremos verlo ya, a la expectativa. No. Y el avance es muy importante, como ustedes pueden ver en la infraestructura, ya se tiene más del 90%. Yo creo que, porque en ocasiones hablamos, bueno, ese 10% pendiente, ¿qué es lo que conlleva un 10% pendiente? La infraestructura en sí está finalizada, la obra civil. Sabemos que ya existen solo partes en las cuales está conllevando la conexión de los equipos, de las máquinas, de toda la tecnología que conlleva este nuevo hospital, porque recordemos un hospital que va a tener totalmente una modernización completa, laboratorio automatizado, un laboratorio para control de medicamentos, la clínica de insuficiencia cardíaca, equipos de oftalmología. Se van a superar se espera superar todos aquellos déficits que tenía el anterior. Totalmente. Yo creo que esto un poquito más organizado, con una visión de la de ustedes, la nueva y todo esto. Correcto, totalmente organizado, con mayor capacidad, horarios extendidos, mayor capacidad de especialidades, mayor capacidad de personal y recurso humano para poder brindar un servicio adecuado, y también para aprovechar esa ubicación tan estratégica, lo que va a facilitar que los salvadoreños puedan consultar inmediatamente. Independientemente de usted tenga una consulta de una severidad para hacer uso de un hospital o una consulta de un primer nivel de atención que requiere una atención inmediata por su cercanía. Qué bueno cerrar el programa con noticias de esa naturaleza, sobre todo cuando se trata de saber que es un hospital a la cual muchos ahí nos abocamos, ¿no? La mayoría de población. Correcto, muchos salvadoreños conocemos el trayecto del Hospital Rosales, también conocemos las deficiencias que por años se acumularon, pero hoy creo que tenemos una expectativa bastante amplia de toda esta nueva infraestructura, equipamiento y recurso humano que va a estar ahí. Y en 20 segundos, Nejapa, ¿cómo está? Continúa avanzando, ya estamos bastante... Va a ser de gran auxilio, ¿no? Va a ser, exacto. Bueno, de hecho, los dos hospitales se van a complementar, y yo creo que estamos hablando de una de las regiones del país geográfica con mayor cantidad de población. Por un lado, el Gran San Salvador con el Rosales, pero por otro lado, toda la zona norte. Antes de llegar a Rosales, puede pasar por Nejapa para evitar esa cuestión digamos, de congestionamiento, no sé si Sí, esa es la ventaja de poder diversificar en el sistema de salud la ubicación geográfica. Quiero agradecerle que nos haya acompañado, ministro. Ya días no conversábamos. Ya teníamos un ratito, un placer poder acompañar y informar a la población salvadoreña. Esperamos tenerlo más seguido por acá, como siempre. Gracias por habernos acompañado. A la orden. Feliz día. Gracias por todos ustedes que han estado, desde luego, muy activos a través de nuestras plataformas digitales. Gracias también. Les invitamos a que continúen con nuestra programación. Gracias, pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas.